Yo soy Georgina Niño y te quiero contar sobre un proceso para poder comprender la maldad en el mundo. Siempre, por ser psicóloga y maestra de yoga, me centré mucho en la bondad, en estas capacidades que tenemos los seres humanos para ser mejores versiones. Por ejemplo, el humanista dice que nosotros somos buenos por naturaleza, que en esta pirámide de Maslow todos vamos a la autorrealización y se centra, por ejemplo, como Rogers, que habla del proceso de convertirse en persona. Entonces todo se habla sobre desarrollo humano, pero no hay nada teórico que nos ayude a los psicólogos a profundizar en el tema de la maldad y cómo impacta en el mundo y en las personas toparte con un ser maligno. Y lo peor del caso es que puede ser tu propia pareja, pero no es esta forma burda en la que a veces consideramos que la maldad la vamos a ver en una forma muy tangible, muy visual, donde el victimario le golpea a la víctima y entonces así podemos asumir que hay un maltrato físico. Pero ¿dónde queda la maldad encubierta? ¿Y cómo es ese daño que provoca en las víctimas a nivel psicológico? Esa parte inmaterial que es difícil de explicar. La violación del alma es un tema acuñado recientemente por el doctor Iñaki Piñuel. Por lo tanto, además de que es muy reciente, no se comprende a profundidad o no se quiere aceptar o no es un tema que se hable de manera natural porque esto implica que las personas tienen que voltear a ver a su sistema familiar y tienen que dejar de normalizar lo que es la manipulación encubierta. Esto se traduce en acoso psicológico que eventualmente acumula dosis de maltrato, generando trauma y posterior un estrés postraumático difícil de manejar. Entonces, les cuento un poco cómo es que yo comencé estudiando. Primeramente, fui instructora de yoga. Antes de ser instructora de yoga, me formé y atravesé ciertos procesos. Después de la noche oscura del alma, viví duelos. Tuve que ver las heridas infantiles, pasé por grandes cambios, toma de decisiones importantes, salir de un sistema familiar, salir de un entorno de maltrato, salir de una relación disfuncional de maltrato, acoso psicológico y además empecé a conocer esta filosofía oriental que me aportaba una gran riqueza para poder trascender esas limitaciones en mi vida. Al haber sido una persona vulnerable, ignorante por la propia historia y por el contexto, comienzo desde el cuerpo, desde la corporalidad y la respiración y el pranayama a hacer un proceso bio-psico-emocional. Para mí, estas dosis de sesiones de yoga eran paliativos para este dolor del alma. La teoría, la filosofía le aportaban un gran contenido, una gran riqueza a mi propia vida. Y empiezo a estudiar, a devorar libros, a integrar el conocimiento y todo lo que yo iba adquiriendo, me lo iba apropiando, lo
no nada más lo estudié y lo viví, sino que lo empecé a compartir. Y entonces empecé a instruir en algunas cuestiones sobre el yoga. No me consideraba una gran conocedora, pero lo que yo había aprendido y lo que me estaba funcionando, lo compartía muy generosamente con la gente que lo necesitaba. Y me hacía una persona muy feliz porque estaba apoyando a otras personas tan necesitadas como yo de atravesar procesos. Me formé, me especialicé y fui tomando diferentes formaciones, no nada más el yoga psicofísico, que es el Hatha Yoga, después el yoga en sus diferentes modalidades y sofisticaciones occidentales, como el terapéutico para el adolescente, para el adulto mayor, para embarazadas, el yoga terapéutico con apoyos, sin apoyos, con cuerdas, todo lo que era a nivel corporal, pero también los pranayamas, lo que era la energía, el manejo del prana, y también la evolución del tema de mental, acerca de la concentración, hacerme consciente de las emociones, la inteligencia emocional. Y allí, en un punto, yo dije, quiero ser psicóloga porque si estudio la licenciatura, yo voy a ser una yogi seria, porque no me van a ver acá como una improvisada charlatana. Entonces me formé y entré a la licenciatura, pero era humanista. Y la psicología humanista no ofrece ningún tema que tenga que ver con la parte enferma, sino que, porque no era clínica, no era la psicología clínica. Entonces, la psicología humanista te habla de procesos de convertirte en persona, como la psicología de Rogers, o la autorrealización, como la psicología de Maslow, y por ejemplo como la de Piaget, que tiene que ver con la psicología del desarrollo. Y ahí se desprenden pues otras ramificaciones de lo sistémico familiar, y pues está la parte académica, la educativa y así. Entonces yo me dediqué a terminar mi licenciatura en psicología mientras era instructora de yoga. En el camino, al terminar la licenciatura, o antes de que terminara yo la licenciatura, se ofrece un programa de psicoterapia transpersonal. Y yo, cuando leo todo esto que ofrecían, el mapa curricular, wow, me encantó esos temas. Yo decía, claro, se parecen al yoga. Y hablaban de conciencia cósmica, el sentido de unidad, la experiencia mística, los estados no ordinarios de la conciencia, romper el más allá del ego y romper estas fronteras de la mente para ir al mundo transpersonal, espiritual. Y yo dije, de aquí soy. Entonces el programa estaba muy lindo, porque no nada más era la psicoterapia que yo ya había vivido, porque tomaba terapias para poder estar en la licenciatura, pues yo necesitaba cumplir con unas materias y con unas terapias personales. Y bueno, pues era todo a nivel verbal. De hecho tomé psicoterapia cognitivo-conductual, sistémico familiar, constelaciones familiares, psicodrama, clínica. Entonces me metí a este programa. Tenía una duración pues larga, pero era presencial en Ciudad de México, y este modelo incorporaba al cuerpo. Ya no era nada más verbalizar el nivel cognitivo, el nivel emocional, demostrar las emociones, sino que acá había corporalidad, movimiento. Tenía que ver con el yoga, estaba como las raíces eran yógicas, y entrábamos, era un viaje de lo más ordinario, que era el cuerpo, que íbamos atravesando por otras capacidades
despertándolas y trascendiendo esta dualidad para ir al estado de unidad más elevado, que es la iluminación, la trascendencia de nuestras capacidades básicas. Entonces me parece un modelo muy bonito, muy cercano a lo que yo ya estaba haciendo de yoga, muy bien logrado este programa. Lo terminé, no me fui al último grado por varias cuestiones que la escuela misma se estaba como limitando, en tema académico no estaba muy bien establecido, bien estructurado, entonces lo viví a nivel personal, me gustó, pero ya no me quedé con no terminé el tercer año, terminé 2 años, pero a la vez aparece, cuando yo inicio, entra la psicología transpersonal a Guadalajara, la maestría, y pues ¿qué creen? Continué la maestría en psicología transpersonal, y entonces completó muy bien lo que yo estaba ya aplicando en la ciudad, en Guadalajara. Yo ofrecía cursos, no nada más de yoga, sino programas donde era un diplomado de yoga, donde incorporaba psicoterapia transpersonal, y muy padre. Pero resulta que cuando yo inicio la psicología, la carrera, como nadie hablaba de la maldad, yo un día caminando por la calle de Chapultepec, en Guadalajara, me encontré un libro de el doctor Robert Herr, que es el pionero en psicopatía. Él estudiaba a los psicópatas que estaban en las cárceles, no más. Pero yo me quedé con esta primera impresión acerca de la psicopatía, abrí el libro, vi los rasgos de lo que consideraba él como importantes para identificar si es un psicópata o no, y dice, si tienes un psicópata en tu vida, no te detengas, huye. Y yo dije, demasiado tarde, si hubiera tenido esto 20 años atrás, por Dios, pero lo guardé. De hecho, lo quise comentar en la licenciatura y se espantaron 2 amiguitas por ahí de que, ay, ¿cómo? Ay, un psicópata, ¿no? Y ya mejor no dije nada, dije, no, pues no, como que nuestro mundo no está preparado para hablar de estas cosas, nuestros maestros tampoco, y con este sesgo cognitivo sigo el aprendizaje y la enseñanza. Pero un día pasan los años y me encuentro al doctor Iñaki Piñuel en redes sociales, en YouTube. En ese canal él ofrecía todo el conocimiento acerca de bullying, que es el acoso escolar, el mobbing, el acoso laboral y recientemente el acoso psicológico doméstico por psicópatas integrados o narcisistas encubiertos. Y hagan de cuenta que al verlo yo me regresé años atrás a este libro de Robert Herr, que él se dedicaba a atender, les digo, a los criminales, a los asesinos seriales, pero pues muy distante de eso, el doctor Iñaki Piñuel decía, no estamos acá hablando de psicópatas que se comen a sus víctimas, sino estamos hablando de psicópatas integrados, puede ser un papá, una mamá, alguien que ocupa un cargo de poder y que está aniquilando a sus víctimas, está depredando y que está violando el alma, ¿no? Pues dije yo, tengo que estudiar, tengo que saber cómo es que tengo este sesgo, y cómo impacta en mi manera como profesional de la salud mental para poder apoyar a las personas que tienen procesos que no comprenden, que no pueden ser ayudadas y que están siendo revictimizadas. Entonces decido tomar mi primer certificación con Iñaki Piñuel. Esta fue virtual. No era suficiente para mí, empiezo a leer, a estudiar, a ver todos los videos, sus libros, y
Cuando ofrece él el programa para psicólogos en Ciudad de México, voy y tomo la certificación para reforzar este conocimiento sobre la maldad en el mundo. La psicopatía es un grave problema en la actualidad. Ya no es esta percepción, esta idea sobre que los psicópatas son criminales, delincuentes, sino que está muy bien explicado cómo operan en las casas, en los hogares, en los ámbitos más comunes donde te desenvuelves. Y lo peor del caso, que la verdad a mí no me interesaba tanto cómo resolver, o como Robert Hare quería saber si ellos tenían cura, si ellos nacían o se hacían, y todos los psicólogos norteamericanos centraban sus estudios para ayudar a los psicópatas y ver cómo la maldad podía resolverse y podían ellos cambiar, transformarse, ser mejores personas, integrarlos a la sociedad. Pero muchos humanistas dijeron, bye, no nos interesa, nos vamos a centrar en las personas buenas y a desarrollar sus potencialidades. Y ahí está bastante bien, pero ¿qué creen? Que resulta que entre todo ese grupo de personas buenas hay un montón de víctimas. Hay gran cantidad de personas que están intentando sobrevivir al amor con un psicópata, que tienen síntomas y que están atrapadas en esa cárcel de la cual no pueden escapar porque han sido, ya están vinculadas a este depredador por muchas razones y mecanismos que corresponden a otro video, a platicarlo en otra ocasión, pero que no es tan fácil escapar. Entonces es más fácil revictimizar a la víctima. Por lo tanto, la víctima se va a quedar allí tratando de ser una buena persona para ese hombre. ¿Sí? Lo que te checa, le van a decir. Ay, mi niña, lo que te checa, o lo que te choca, ya, eres igual. Ándale, ve a tu casa y arregla las paces. Entonces ese es el peligro latente hoy en día, la revictimización. Entonces continúo contando esta historia de por qué razón me fui metiendo a entender la maldad por las víctimas. Porque muchas no saben cómo escapar de esa cárcel, y entonces si van y piden apoyo al sistema familiar donde hay psicopatía, rasgos psicopáticos, difícilmente van a poder salir. Si van a su religión, a su tradición, su creencia espiritual, tampoco van a poder salir de ahí, porque el proceso de culpabilización es tremendo y no se conoce al psicópata encubierto. El psicópata encubierto hay que tener muy claros sus rasgos, ¿sí? O sea, es una postura ecuánime, impecable, es frío mentalmente, por lo tanto no es emocional, ¿sí? No se desborona como las víctimas, sino que no se rompe, es duro, es rudo, frío, distante, manipulador, te analiza, te tergiversa las cosas, te miente, es un psicópata encubierto. Entonces difícilmente alguien va a poder descubrir a ese personaje con esa máscara intachable de buena persona, ¿sí? Y si cuenta y te difama y cuenta todo lo que quiere, las versiones que quiere, y tú eres la persona desestabilizada emocionalmente, pues tú eres la del problema, no él, ¿verdad? Entonces la que tiene que pedir ayuda eres tú, eres la que tiene la taquicardia, el insomnio, los problemas de comportamiento exacerbados, donde gritas, donde ya estás desesperada y no sabes qué hacer y casi te llevan al manicomio o te quieres suicidar. Tú eres la del conflicto.
no esa persona ecuánime, intachable, ¿verdad? Por eso es importante entender a profundidad y no creer a la primera esta impresión que te da la víctima, ¿sí? Y bueno, pues por este motivo, por esta razón, me meto a estudiar lo que yo en el fondo no quería, porque tenía que tomar ciertas decisiones acerca de estos rasgos, conectarlos con esas personas, con esos personajes, ponerle nombre. Aunque ya había pasado procesos psicoterapéuticos de manera personal, pero ya era contacto cero. Acá se habla amor cero. No hay amor en la familia. Ahí eres el chivo expiatorio. Te culpabilizan por todo lo que pasa allí, con esos seres adultos, inmaduros, y donde hay maldad encubierta por algunos del sistema. Voltean a otros en tu contra y todos te exilian del sistema. ¿Te has metido en esto del amor cero alguna vez? ¿Has podido entender que no es amor? Entonces, para salvarte de ahí, tienes que entender qué es el amor. Ahí sí entra lo transpersonal y el yoga y la filosofía oriental y este mundo lindo de libertad y de paz. No aquí. El amor cero te dice, aquí no hay amor, hay maltrato, hay odio, hay envidia. Y otra cosa, que hay una técnica que nosotros ofrecemos a las víctimas de acoso psicológico, la primera es contacto cero. El contacto cero te va a salvar, te va a prevenir, te va a empezar a dar dosis de paz, de calma. ¿Vas a pasar por un síndrome de abstinencia? Sí. Pero el síndrome de abstinencia es temporal y te ayudamos a que lo atravieses, porque te vamos a dar psicoeducación especializada para que entiendas que eso va a pasar, que es parte de tu síndrome de abstinencia de apego al perpetrador. Y bajo esta teoría del amor cero hay psicoeducación, hay cosas que tienes que hacer, tienes que cambiar unas ciertas cuestiones para que funcione realmente este programa, y que hagas contacto cero es el primer paso. Por lo tanto, si tú ves que tu sistema tenía esto y no te conviene estar ahí, tienes que hacer contacto cero. Aléjate, huye, escapa. No te quedes a rendir cuentas, a dar explicaciones a quien no las merece, a quien no las va a entender, a quien te va a rechazar, a juzgar y volver a revictimizar. Ponte a salvo, no les quitas nada, no les pides nada, solamente te alejas, te pones a salvo y te empiezas a dar esas dosis de autocuidado que nunca te dieron. Cuando te dedicaste a cuidar a los demás, te olvidaste de ti y ahora toca que veas por ti. Por lo tanto, esta teoría me ha encantado porque a pesar de que es muy ruda, es muy cruda, ¿sabes qué? Te saca la culpa de la médula, te abre y te extrae toda la culpabilidad de la cual tú no tienes nada que ver, eres inocente. Tú no tuviste nada que ver con esa maldad encubierta. ¿Cómo ibas a ser culpable si eras un niño o eras una niña? Entonces, por esta razón es tan revelador poder ver a profundidad la maldad en el mundo, porque puedes tenerla muy cerca de ti y no te has dado cuenta. Y tienes luz de gas y te están dando dosis de trauma poco a poquito, una tras otra, hasta que un día terminas en una clínica. Puede estar una enfermedad grave, puedes estar en un psiquiátrico,
con ansiolíticos. Puedes sentirte que no perteneces a este mundo, que lo que tienes que hacer es escapar, quitarte la vida. Pero así no es la cosa. Lo que pasa es que hoy te toca rescatarte, salir con tus propios medios, dejar de ver a los demás, verte a ti, cuidarte, protegerte, amarte y dejar que el mundo siga su curso. Te deseo mucha suerte, bendiciones y muchas dosis de comprensión para estas caídas o recaídas que quedan después de esa situación compleja en tu vida que se llama trastorno de estrés post-trauma. También eso quedan secuelas de las cuales tú tienes que tener el valor para salir de ahí. Contacto cero, limpiarte, curarte, no volver atrás.